Ahí sí. Bueno, empecemos. Primero, bueno, saludarlos a todos, a todas ustedes, esperando que se encuentren lo más bien dentro de lo posible en esta situación que llevamos ya más de un mes. Vamos a comenzar el capítulo número 9, donde vamos a ver más elementos de convexidad, que era lo que nosotros habíamos empezado a hablar la clase anterior. La clase anterior nosotros hablamos de la convexidad de dos cosas distintas. Hablamos de la convexidad de un conjunto, cuando un conjunto es convexo, y cuando una función es convexa. Yo les mostré cuál era la definición de cada uno de ellos y resolvimos ahí un par de ejercicios explicándoles qué es lo que significa geométricamente que un conjunto sea convexo y que una función sea convexa. Y vimos que trabajar con esa definición directamente no es muy cómoda. Hubo que hacer ahí sacar algunos truquitos debajo de la manga para poder resolver sobre todo esa desigualdad que vimos en el último ejercicio para probar que una función cuadrática era convexa. Entonces, en el capítulo de hoy vamos a aprender nuevas herramientas que nos van a permitir saber si una función es convexa o no de una manera más sencilla y más grata de trabajar. Eso por un lado. Por otro lado, recordarles que el control 1 tienen la fecha de entrega máxima este jueves, 23 de abril, antes de las 23:59. Ya a partir del viernes 24 a las 00:00 ya no se aceptan eh, la recepción de controles, así que ojo con eso. Y lo tercero, espero que los hayan podido hacer, que era la tareita, la tarea que se supone que les había dicho que la hicieran para la clase anterior, pero como no todos la habían hecho, les dije que la hicieran ahora y yo les voy a mostrar cuál es la resolución. Así que sí, Karina, ahora vamos a mostrarla, y a mostrar ahora. Vamos a ver la resolución de la tarea. Eh, esto no, esta. Ok, entonces les voy a mostrar aquí esta tareita que el enunciado dice lo siguiente: considere el modelo P. Antes de eso, déjenme exportarlo porque probablemente lo vaya a rayar. Lo voy a exportar a PDF y se los voy a enviar también por correo y lo voy a subir también al portal. ¿Ya? La resolución de este ejercicio. Compartir y por mientras lo voy a guardar en el tablet. Ok. Bien, la tarea dice, considere el modelo P, que es minimizar la función objetivo f igual a x cuadrado más y cuadrado, sujeto a que 3 valor absoluto de x más valor absoluto de y es mayor o igual a 10. Me parece que yo había puesto x1 y x2, pero la verdad es que me refería a las variables x y originalmente. ¿Ya? Eh, Eso, entonces es un problema no lineal de dos variables y con una sola restricción. Demuestre sin resolver que el problema P admite solución óptima. Aquí, por supuesto, que tenemos que usar el teorema de Bolzano-Weierstrass. Entonces, primero siempre tienen que definir cuál es el conjunto de soluciones factibles, que es el conjunto de todas las x y la y que satisfacen todas las restricciones, que en este caso es una sola. Son todos los x y tales que 3 valor absoluto de x más valor absoluto de y es mayor o igual a 10. Eso representa un diamante. Básicamente son cuatro, déjenme ver si puedo rayar. Sí, son cuatro segmentos de rectas. En el primer cuadrante, la x y la y son mayores o iguales que cero. Por lo tanto, ahí los valores absolutos se pueden eliminar en el primer cuadrante y nos queda la recta 3x más y igual a 10, que es esa recta que está ahí en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante se nos transforma en que el hecho de que consideren de que aquí la x es negativa y la y es positiva. Por lo tanto, nos queda la recta menos 3x más y igual a 10. Lo mismo para el tercer y cuarto cuadrante, ¿cierto? En el tercer cuadrante todo es negativo, la x y la y son negativas, y en el cuarto cuadrante la x es positiva y la y es negativa. Así que el conjunto de soluciones factibles
es todo lo que está pintado en amarillo. No se alcanza a ver muy bien. Déjame ver si es que lo puedo pintar con un... Yo lo veo bien, pero desde mi tablet, en la pantalla, no se alcanza a ver bien. Pero es todo esto que está acá. Voy a tratar de pintar un poco, un amarillo un poco más fuerte. Es todo lo que está fuera del diamante, básicamente. Ese es el conjunto de soluciones factibles. Cualquier x, y que tú saques de la zona amarilla va a satisfacer la restricción. Entonces, continuemos. El teorema de Bolzano-Weierstrass dice que se tienen que cumplir cuatro condiciones. La primera condición es de que la función objetivo tiene que ser continua en D. La función objetivo es continua en D, y de hecho es continua en todos los reales, así que no tenemos problema. Segundo, el conjunto de soluciones factibles tiene que ser no vacío, y efectivamente lo es, porque existe por lo menos un elemento del conjunto, y yo puse el 0,10. Puede haber sido cualquiera, yo me di ese punto que está acá arriba. Ese punto satisface la restricción. Después tenemos que el conjunto D es cerrado. Y es cerrado porque, uno, está compuesta por una restricción amplia, es decir, que es de mayor igual, y además está compuesto por expresiones que son continuas. Acuérdense que el conjunto D tenía la restricción 3 valor absoluto de X más valor absoluto de Y mayor o igual a 10. Entonces es una restricción cerrada porque tiene una restricción amplia, la única que tiene, ya tiene un mayor o igual, y además tiene expresiones continuas a ambos lados. 3x más y es continua. No es diferenciable en 0, 0, pero es continua. Y el 10 obviamente es constante, por lo tanto también es continua. Conjunto D es cerrado. El problema es que el conjunto D es no acotado, ¿sí? El conjunto de la zona amarilla. Así que lo que tenemos que hacer es considerar un nuevo conjunto, un D sub 0. Y el D sub 0 son todos los x, y que pertenecen a D, o sea, que satisfacen la restricción, pero adicionalmente, tal que la función objetivo f, recuerden que era x cuadrado más y cuadrado, tiene que ser menor o igual a la función f evaluado en algún punto que existe dentro del conjunto D. Y yo me di el 0,10 que me había dado en un principio para probar que el conjunto era no vacío. Entonces, si ese nuevo subconjunto, el D sub 0, es acotado, estamos listos y se resuelve el problema. Por teorema de Bolzano-Weierstrass, el problema tiene solución óptima. Entonces, eso que acabo de encerrar en rojo, x, y pertenecen a D, se traduce a que se tenga que cumplir eso. Que 3 valor absoluto de x más valor absoluto de y mayor o igual a 10. Y al mismo tiempo, la función objetivo f, x cuadrado más y cuadrado, tiene que ser menor o igual a la función objetivo evaluada en 0,10. Entonces, el conjunto de sub 0 final que me quedó es ese. Son los mismos puntos que están todos fuera del diamante, pero al mismo tiempo dentro de la circunferencia de radio 10. Entonces, ese nuevo subconjunto de sub 0, lo voy a agrandar, borré ahí sin querer, es eso que está ahí. Ahora es todo lo que está fuera del diamante, pero dentro de la circunferencia. Cristóbal dice, profe, yo usé el punto 3,1, ¿está bien igual? No hay ningún problema. Si usaste ese punto y te dio que D sub 0 también es acotada, ningún problema. ¿Ya? Lo importante es que el D sub 0 te dé acotado. ¿Ya? Se puede haber usado cualquier otro de tal manera que D sub 0 sea acotado. Si no te da acotado, entonces tienes que probar otro punto. ¿Ya? Pero parece que con el 3,1 funciona igual. ¿Sí? Así que, bueno, y ese conjunto de sub 0 es claramente acotado, se observa bien ahí, no hay ningún punto que salga más allá de la circunferencia del disco, perdón, de radio 10, y listo. Por lo tanto, por el teorema de Bolzano-Weierstrass, el problema tiene solución óptima. No tengo idea cuál será, pero tiene. Entonces, esa es la primera parte del ejercicio. Segunda parte del ejercicio, nos están pidiendo encontrar un modelo equivalente. Déjenme volver al enunciado.
un modelo equivalente, la B, que sea diferenciable. Que sea diferenciable significa que tenga derivadas, o sea, que se pueda derivar. Ese modelo P no es derivable en 0,0 porque tenemos valores absolutos y los valores absolutos no son derivables. Entonces tenemos que deshacernos de esos valores absolutos. ¿Cómo lo hacemos? Ya lo habíamos visto en una técnica cuando vimos modelo equivalente en la primera clase. Nos definimos variables nuevas para cada variable dentro de un valor absoluto. Entonces tenemos un valor absoluto de X. Esa X la vamos a reemplazar por dos nuevas variables, una X más y una X menos. La X más está definida como el valor máximo entre la X y el 0. Claramente eso es un número positivo, mayor o igual a 0. Y la X menos lo mismo, pero la definimos como max de menos X, 0. Nuevamente también es mayor o igual a 0 por construcción. Pero como además tenemos un valor absoluto de y, tenemos que definir otras dos nuevas variables más, un y más y un y menos, definidas exactamente de la misma manera. Y por lo que habíamos visto en esa clase de modelo equivalente, cuando ustedes restan el x más con el x menos, obtienen la variable x, la función lineal. Pero cuando la suman, obtienen el valor absoluto. Por lo tanto, cada vez que ustedes encuentren un valor absoluto en el modelo, reemplácenlo por un x más x menos. Lo misma historia para y. Si tú restas y más con y menos, obtienes y original, y el valor absoluto está dado por la suma. Eso es todo. Esto es sumamente mecánico. Y por lo tanto, un modelo equivalente a P que sea diferenciable es el mismo problema P anterior, pero ahora donde haya una X, la reemplazan por X más menos X menos. Como esto, por ejemplo. Aquí originalmente había un X cuadrado. Por lo tanto, eso que encerré es X, dado por X más menos X menos, está al cuadrado. Y esto que está acá originalmente era Y. Se reemplazan por las restas. Y en la restricción tienes 3 valor absoluto de X, que se reemplaza ahora por la suma de las X más con la X menos. Y el valor absoluto de Y es Y más Y menos, mayor o igual a 10. Eso es todo. Y bueno, la naturaleza de las variables, que ahora tienes 4, que son nuevas, X más, X menos, Y menos, por construcción son todas positivas. Por lo tanto, ahí está la naturaleza de las variables. Este nuevo modelo es equivalente al que está acá arriba. Eso significa que ustedes pueden resolver este problema P, nuevo P barra, pongámosle, y el resultado de sus variables las reemplazan acá en las X y las Y para poder obtener entonces la solución de P. ¿Ya? No se pide eso en la tarea específicamente, lo único que se pide es encontrar un modelo equivalente que sea diferenciable. Ese que está ahí es diferenciable, se puede derivar y se pueden hacer cosas. ¿Sí? Profe, ¿por qué todas las variables son positivas? Por construcción. Porque yo estoy diciendo que la variable X es igual al valor más grande entre X y 0. Es decir, que si X llegase a ser negativa, entonces reemplázala por el 0, el resultado. El 0 va a ser el que va a ganar. Si la X es positiva, entonces va a ganar la X. Siempre estás tomando el valor más grande entre X y 0. Eso te asegura que la variable sea positiva. ¿Ya? En el caso de X más. Y en el caso de X menos, es la misma historia. También es encontrar el valor más grande entre menos X y 0. Si menos X fuera negativa, va a ganar el 0. Si menos X fuera positiva, ganaría menos X. ¿Ya? Entonces, por construcción, las variables son todas mayores o iguales a 0. Y la última, y la última pregunta me imagino que es resolver por... Claro, y resuelva el modelo P, el que tiene valor absoluto, por el método gráfico. No sé cuál es la solución, pero ya sé que tiene, por Bolzano-Weierstrass. Entonces, dice, veamos las curvas de nivel. De esa manera se resolvía este problema. Pues las curvas de nivel de la función objetivo igualan a una constante la función objetivo, x cuadrado más y cuadrado igual a c,
C, por supuesto, tiene que ser mayor o igual a 0. No puede ser negativa porque es igual a la suma de dos variables que están al cuadrado. ¿Ya? Entonces, las curvas de nivel son todas circunferencias de centro en el origen. ¿Ya? De radio 1, radio 2, radio 3, radio 4, etc. A medida que tú vas aumentando el valor de C, vas aumentando el radio de la circunferencia. Partimos al principio con unas circunferencias pequeñitas que están aquí centradas en 0, hasta que empezamos a agrandarla, 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 hasta tocar por primera vez con la región amarilla y o las rectas, porque las rectas también están incluidas ahí. Si ustedes observan, al agrandar la circunferencia, llegamos a un momento en que topamos con el diamante en 4 puntitos que están ahí puestos en negro. Esos 4 puntitos son puntos en donde la circunferencia es tangente al diamante y es tangente en esos 4 puntos. ¿Okay? Entonces, se logra encontrar, ¿cómo logramos encontrar esos puntitos? Es bastante sencillo. Hay muchas técnicas, por supuesto, pero probablemente la más sencilla y la más sensata es determinar, mirando este dibujo grande que hice, que ese punto de tangencia es el punto en donde las pendientes de las rectas tangentes son iguales. La recta tiene pendiente -3, así que estamos buscando un punto de la circunferencia, que es este, de tal manera que su recta tangente, al tiro abro de tal manera que su recta tangente también valga -3. Entonces, ¿cuál va a ser el álgebra sencilla que vamos a hacer? Igualamos sus pendientes, derivamos ambas funciones implícitamente y las igualamos. Queremos que las pendientes sean iguales. Entonces, primero dice, derivamos implícitamente la recta. Si tú derivas implícitamente la recta, voy a subrayar, vas a obtener que la pendiente vale -3, naturalmente. Vamos a derivar implícitamente la circunferencia. Si tú derivas implícitamente la circunferencia, vas a obtener también una expresión para su I'. ¿Ya? Esta es la pendiente de la recta, que siempre es -3. Y esta es la pendiente de la circunferencia. La pendiente, por supuesto, varía. No es igual la pendiente de la recta tangente en cualquier punto. Estamos buscando una combinación de X y de Y de tal manera que la pendiente de esa circunferencia también valga -3. Entonces, igualamos la pendiente. Igualas ambas pendientes y de resultado obtienes que X es igual a 3Y. O sea, obtienes una relación entre la X y la Y. X tiene que ser igual al triple de Y. ¿Ya? La abscisa es el triple de la ordenada. Pero además nosotros tenemos una condición. Déjame marcarla aquí en verde. Entonces tenemos que X es igual a 3Y. Pero además sabemos que, que el punto pertenece a la recta. Eso significa que 3X más Y tiene que ser igual a 10. Luego, esas dos condiciones que están en verde las juntan, hacen un mini sistema de ecuaciones y resuelven. Y tiene que valer 1, X tiene que valer 3 y F tiene que ser igual a 10. Ojo, porque todo esto que yo estoy hablando lo trabajé en el primer cuadrante solo para poder obtener ese primer puntito. Encontrar los otros basta con usar la simetría de la solución. ¿Ya? Por eso que trabajé solo en el primer cuadrante, para no tener que volver a repetir todo esto por cada uno de los otros cuadrantes. Así que ya tenemos una solución, que el X valga 3, que el Y valga 1 y su función objetivo correspondiente va a valer 10. Si consideran las 4 soluciones, es cosa de cambiarle los signos a la abscisa y las ordenadas dependiendo del cuadrante que estemos. Entonces, la función objetivo sí o sí siempre va a ser 10, independiente del caso. ¿Y cuáles son las soluciones? Son 4. El 3,1, 3, -1, menos 3,1, menos 3, -1. Este problema tenía 4 soluciones. Bolzano-Weierstrass nos decía que tenía solución. Nunca nos dice que la solución sea única, dice la solución existe. Así que eso.
Ese era el ejercicio, la tareita. Profe, tengo una duda respecto al teorema. ¿Cuál teorema? El de, no sé cómo se pronuncia, pero De Bolzano, digámosle Bolzano. ya, el de Bolzano. Ujú. Lo que pasa es que se supone que si se cumple en sí el teorema, el problema, o sea, el modelo en sí va a tener solución óptima tanto máxima como mínima, ¿cierto? Exacto. En este caso, como hubo que recurrir al corolario, solamente tiene solución mínima, ¿o O no? sea, lo que pasa es que nosotros estamos buscando la solución mínima porque el problema original era de minimización. Ah, ya, pero a lo que voy es que, por decir, al final el teorema de Bolzano no se cumplió, tuvimos que recurrir al corolario, ¿cierto? Exacto. Pero por gráficamente uno sabe que no, digamos, no vaya a encontrar un máximo porque no es acotado el conjunto solución. Ah, ya te entiendo a lo que te refieres. Claro, efectivamente el problema en sí no tiene, solamente por vista de la gráfica, no tiene máximo, porque uno podría seguir construyendo la circunferencia de radio más grande y el máximo no tiene. Ya, pero eso es porque, acuérdate que nosotros usamos el corolario, pero porque queríamos de verificar si es que el problema tenía mínimo. Y eso es cuando nosotros tomábamos la función objetivo en el corolario, y eso tenía que ser menor o igual a la función evaluada en el puntito 0,10 que le habíamos puesto. Pero yo trabajé con el menor o igual porque el problema era de minimización. Si el problema es de maximización, es al revés. Ahí tendrías que poner un mayor o igual. Claro, no, la pregunta al final era como que, si supongamos que el teorema se hubiese cumplido sin tener que recurrir al corolario, ¿el problema habría admitido tanto solución máxima como mínima? Porque el No, teorema en sí lo que dice es, al final era como, decía que la solución, o sea, el problema alcanzaba solución óptima tanto máxima como mínima. Por eso es la pregunta. pero ojo, eso es para el teorema, no para el corolario. Ah, claro, esa era la pregunta. Entonces, cuando hay corolario, no necesariamente alcanza tanto máximo como mínimo. Exacto, exactamente. Vale. Si se cumple el teorema, ya no el corolario, si se cumple el teorema, entonces tiene máximo y tiene mínimo. Ahora, si se cumple el corolario, va a tener mínimo, te asegura que tiene mínimo, si por supuesto tú trabajas con el menor igual en la definición, y te asegura si tiene máximo si es que se te cumple cuando tú pones el mayor igual, ¿ya? Pero Ah, ya. solamente te asegura si es mínimo o máximo dependiendo del signo con el que estés trabajando acá, con la desigualdad. Ya, vale, vale. ¿Sí? Gracias. Así que bueno, eso. Espero que les haya servido. Está rayado esto, pero les voy a subir el PDF con la resolución esta misma, se los voy a subir después al final de la clase, ¿ok? Como para que pasemos a la materia que viene después, que es relativamente cortita. Ok, entonces vamos a ver elementos para poder determinar si una función es o no convexa sin tener que usar esa definición fea con la que trabajamos, donde parametrizamos el segmento, etcétera. Y para eso tenemos que hablar de un par de cositas. Lo primero es definir qué significa que una matriz sea SDP, o sea, semidefinida positiva. Cada vez que ustedes vean SDP, me estoy refiriendo a que una matriz es semidefinida positiva. ¿Qué significa? Dice, una matriz simétrica, acuérdense que una matriz simétrica, si es que su traspuesta es igual a la matriz original, una matriz simétrica A cuadrada, ¿ya? Se dice que es semidefinida positiva si para cualquier vector X cualquiera en Rn se cumple que la multiplicación de X traspuesta por esa matriz por X es mayor o igual a cero. Nuevamente, esta definición no es muy cómoda de trabajar para saber si una matriz es semidefinida positiva, porque tendrían que trabajar con el vector X generalizado, porque esto se tiene que cumplir para cualquiera. No lo vamos a trabajar así, generalmente nadie lo trabaja de esa manera, pero es solamente mostrarles cuál es la definición básica de una matriz semidefinida positiva. A es semidefinida positiva si existen vectores X para cualquier vector X en R,
tal que multiplicado por la izquierda X traspuesta y a la derecha por X, me dé un número mayor o igual a 0. Ya, segundo, vamos a definir qué es el menor de una matriz. El menor de una matriz dice, consideren, o sea, A una matriz cuadrada de n por n. Se denominan los menores de a los determinantes de las submatrices principales de A. Entonces, por ejemplo, supongamos que la matriz A es esta matriz. Ya tenemos un A11, A12, hasta A1n. Acuérdense que la matriz es cuadrada de orden n. A sub 21, A sub 22, ta, 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 A sub 2n, y así uno sigue hasta A sub nn. ¿Cuáles son los menores de esta matriz A? El primer menor, y se denota por delta, el primer menor, un triangulito, delta 1, es el determinante de la primera matriz de 1 por 1, es decir, el determinante de A sub 1, 1. Básicamente es el mismo elemento, A sub 1, 1. Ojo, con esos palitos que puse alrededor del A sub 1, 1, no es valor absoluto, me refiero a la notación de determinante. El determinante de una matriz de 1 por 1 es el elemento 1 por 1. Ese es el primer menor. El segundo menor es considerar el determinante de esta matriz. ¿Dónde está el color rojo? Ahí está. Primero determinamos ese determinante, el de la 1 por 1. Ahora vamos a encontrar el determinante de la de 2 por 2, que es este cuadrado. Esa matriz. Eso va a ser el determinante entonces de A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 1, A sub 2, 2. El tercer menor ahora es la de 3 por 3. A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, y ahí no sé si ustedes entienden cuál es la lógica. Esos son los tres primeros menores. Está el cuarto menor, el quinto menor, y así sucesivamente hasta el enésimo menor, que en el fondo es básicamente el determinante de la matriz completa, que es el determinante de la matriz A completa. A eso nosotros le llamamos menor de una matriz. Son los determinantes de las submatrices principales de esa matriz A. A tiene que ser cuadrada. ¿Por qué yo definí menores de una matriz? Porque los menores de una matriz, gracias a la proposición que está abajo en la diapositiva, nos va a permitir saber si una matriz es semidefinida positiva sin tener que usar esa definición fea. ¿Qué dice la proposición? Dice A, una matriz cuadrada simétrica, es semidefinida positiva. A es semidefinida positiva si solamente si, cacha esto, dice todo valor propio de A es mayor o igual a 0. Los valores propios, álgebra lineal, supongo que se acuerdan, son todos los valores lambda tal que el determinante de la matriz A menos lambda por la identidad es igual a 0. Y uno encuentra cuáles son esos valores lambda. Nuevamente, esta definición tampoco es muy cómoda porque resolver esa ecuación muchas veces resulta ser como un poco tedioso el trabajo algebraico. Es costoso el cálculo de los valores lambda, de los valores propios. Entonces hay una tercera equivalencia y dice que la matriz es semidefinida positiva si y solamente si los determinantes son todos mayores o iguales a 0. Y los cálculos de esos determinantes generalmente terminan siendo un poquito o bastante más sencillo que calcular los valores propios de la matriz A. Entonces, resumen, para ver si una matriz es semidefinida positiva, en vez de utilizar la definición, lo que vamos a hacer es trabajar con los menores. Calcula todos los menores y si son todos mayores o iguales a 0, la matriz A es semidefinida positiva. Esa proposición es muy importante para la convexidad de funciones, que es lo que voy a entrar en la próxima lámina. ¿Hay consultas hasta acá o estamos bien? Yo sé que estoy definiendo un montón de cosas, pero después cuando uno lee por segunda o tercera vez la diapositiva, uno ya se empieza a acostumbrar.
Profe, ¿para qué dijo que, para qué usó, o sea, usó los valores propios con los menores con la relación? Eh, la relación es que esas tres expresiones son todas equivalentes. Hacer cualquiera de ellas implica cualquiera de las otras. Una matriz es semidefinida positiva si tú calculas todos los valores propios de A con esta ecuación, que está acá, determinante de A menos lambda por la identidad igual a cero, y observas de que todos los lambdas son todos mayores o iguales a cero. Si todos los valores propios de A, todos los lambdas son mayores o iguales a cero, entonces la matriz es semidefinida positiva. Pero ese cálculo es medio engorroso. Por lo tanto, de ahora en adelante, nosotros en este curso los vamos a reemplazar por los determinantes, ¿ya? Por los menores, que tienen que ser mayores o iguales a cero. Ok. Hablé de matrices semidefinidas positivas, pero existen en general estas, estas clasificaciones. Semidefinida positiva, definida positiva, semidefinida negativa y definida negativa. Y hay una quinta, que son las matrices indefinidas. ¿Cómo clasificarlas? Esto es muy importante porque nos va a permitir saber si los puntos son máximos o mínimos de funciones, ¿ya? Definición. Dice A es definida positiva, esta es sin semi, es definida positiva, si y solamente si los menores, todos ellos, son mayores estrictos que cero. Es semidefinida positiva, la segunda, si es que los determinantes son mayores o iguales a cero. ¿Ya? Eh, Esa es la diferencia entre definida y semi, que en la definida son todas mayores estrictas que cero. En la semi, algunos podrían ser ceros. Profe, una ¿Ok? duda. Sí, Cuando habla de para todo i de 1 a n, ¿hablamos de cualquier valor positivo o solo números naturales? Sí, solo duda. números naturales, porque el n me refiero al orden de la matriz. Ah, ya, ¿Cachai? Entonces, si la matriz fuera de 6 por 6, entonces tiene 6 menores, delta 1, delta 2, hasta delta 6. ya. Gracias. Definida negativa. No vamos a trabajar mucho con las negativas, pero se las muestro igual. Las definidas negativas, dice. A, la tercera, es definida negativa si y solamente si. No sé si estén familiarizados con ese SGN. SGN es una función que te dice signo, ¿ya? Es el signo de delta I, ¿ya? Si delta I fuera 4, entonces signo de 4 es 1. O sea, es una función que te entrega un 1 o un menos 1. Te entrega un 1 si el determinante es positivo, te entrega un menos 1 si el determinante es negativo. Entonces dice, A es definida negativa si solamente si el signo de delta I es igual a menos 1 elevado a I. En otras palabras, A es definida negativa si es que delta 1 es negativo, delta 2 es positivo, delta 3 es negativo, delta 4 positivo y así sucesivamente. O sea, es negativo para los menores impares y positivo para los menores pares. Eso estoy diciendo. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. O sea, si voy alternando los signos, partiendo con el primer menor negativo. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es definida negativa. Semidefinida negativa es exactamente lo mismo, pero ya no es de 1 a n. Es de 1 hasta un cierto valor k. Y a partir del valor k más 1 en adelante, son todos esos determinantes de esos menores son todos ceros. ¿Qué es lo que es K? K es el rango de la matriz A, es decir, el número de filas no nulas de la escalonada. Entonces, ahí ustedes podrían tener negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Cuando ese es el caso, se dice que la matriz es semidefinida negativa. ¿Ok? Si el rango de la matriz A es 5, significa que vas a tener
negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Ahí cumpliste las 5 primeras. Y a partir del delta 6 en adelante son 0 todas. A eso se le llama semidefinida negativa. El último, que es una matriz indefinida, es el caso en que todos los menores son diferentes de 0, pero ningún caso anterior. Por ejemplo, que las 3 primeras sean positivas y todas las otras sean negativas. O sea, son todas distintas de 0, pero no es ninguno de los 4 casos anteriores. Ahí se le dice entonces que la matriz A es indefinida. ¿Ya? Esos son los 5 tipos de matrices con los que vamos a trabajar. Generalmente no vamos a trabajar con las definidas negativas, vamos a trabajar con la primera y o la segunda y la indefinida. Ya vamos a ver por qué. Pero no podía no mostrarles la definición de definida negativa y semidefinida negativa. Es importante recalcar las que existen y esas son las definiciones. He definido un montón de cosas para poder hablar de este teorema. Súper importante. En esta clase hay 2 teoremas importantes. Este es uno muy importante y es clásico. Dice, teorema, sea f, pensándola como una función objetivo de un problema, sea f una función definida en un conjunto S, con S un conjunto convexo, abierto y no vacío. Piensen en la f como una función objetivo y S en el conjunto de soluciones factibles, como la zona amarilla del diamante con el que trabajamos en el ejercicio, ¿ya? Sea f entonces una función definida en un conjunto S que sea convexo, tiene que ser convexo, tiene que ser abierto y no vacío. Si esas cosas se cumplen, esa hipótesis, entonces el teorema te dice que la función f es convexa en ese conjunto si y solamente si la matriz hessiana de la función f es semidefinida positiva en ese conjunto S. En la clase anterior podíamos determinar que una función f es convexa usando la definición, que no fue muy bonita de trabajar. Hubo que trabajar ahí con desigualdades, no fue muy fácil. En este caso te dan una alternativa. Te dicen tú puedes determinar si una función f es convexa si y solamente si encuentras la matriz hessiana. La matriz hessiana es simplemente la matriz que tienen las segundas derivadas. Y determinamos si efectivamente esa matriz hessiana es semidefinida positiva. O sea, esta que está acá. Si es que los menores de la matriz hessiana son todos mayores o iguales a 0, taitiquitaca. La función es convexa. Entonces voy a poner aquí un ejemplo donde les voy a pedir, o sea, bueno, lo voy a resolver yo, que determinemos si una función f es convexa usando este teorema, en vez de usar la definición de la clase anterior, que era muy fea. Ese es el ejercicio. Dice, muestra que la función f, que depende de 2 variables, dado por x a la cuarta más y a la cuarta, es una función convexa para todo x e y en R. ¿Ya? Es decir, el conjunto R completo. Ese conjunto R vamos a trabajar. Entonces, tenemos que construir nuestra matriz hessiana y para eso necesitamos todas las segundas derivadas. Vamos a comenzar con las primeras, pues las más fáciles. Voy a cambiar el color, espérenme. Vamos a poner en azul. ¿Ya? Primero tenemos la derivada con respecto a x. ¿Ya? Podemos usar esa notación o esta si ustedes quieren. Como ustedes quieran, da lo mismo. Entonces, esa primera derivada es 4x al cubo. Y la derivada con respecto a y es 4 por y al cubo. Y ahí tenemos las primeras derivadas. Nos faltan las otras. Las derivadas cruzadas también, ¿cierto? Con estas dos podemos construir ahora
la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a x. Derivar 2 veces con respecto a x. Esto nos da 12x al cuadrado. F derivada con respecto a x y luego con respecto a y nos va a dar el mismo resultado que primero derivar con respecto a y y después con respecto a x. Y la última también nos va a quedar es la derivada con respecto a y 2 veces. Entonces, las derivadas cruzadas valen 0. Y la derivada de y con respecto, o sea, la derivada de f con respecto a y 2 veces es 12y cuadrado. Entonces, con estos elementos, con estos construyes tu matriz hessiana. La matriz hessiana de la función f, que depende de las dos variables, va a estar dado por, entonces, esta matriz. F de xx, f de xy, esto lo vieron en cálculo 3, f de ix y f de ii. Por lo tanto, la matriz hessiana adopta la siguiente forma. 12x al cuadrado, 0, 0 y 12y cuadrado. Esa es la matriz hessiana de la función f. Para saber si f es convexa en todo R, ya porque estamos trabajando en ese conjunto, tenemos que ver los determinantes de esa matriz. Perdón, los menores, que son los determinantes de las submatrices principales. Entonces, esta matriz, como es de 2 por 2, tiene dos menores. El primer menor es el primer elemento, el 12x al cuadrado. Y si ustedes observan muy bien, da lo mismo que x yo meta allá adentro. Ese resultado siempre es mayor o igual a 0. Es un número 0 o positivo. Esto es para todo x, y en R2. O en R, no estamos trabajando por separado. No hay ningún y hay un x. Da lo mismo el x que pongas, 12x al cuadrado siempre es mayor o igual a 0. El segundo menor es el determinante de la matriz H. Es decir, el determinante de 12x al cuadrado, 0, 0 y 12y cuadrado. Eso es 144x al cuadrado y cuadrado, y ese número nuevamente también es mayor o igual a 0 para todo x, y en R. Entonces, ¿qué significa eso? Que el determinante 1 y el determinante 2 son los dos mayores o iguales a 0. ¿Qué significa eso? Que la matriz H, la matriz hessiana de f de x, y, es semidefinida positiva en x, y en R. Y por el teorema, ¿qué significa que la matriz sea definida positiva? Que la función f, que es x cuadrado, x a la cuarta, perdón, más y a la cuarta, es convexa en R. Se dan cuenta de que, imagino, háganlo si quieren, hagan la prueba y traten de demostrar que esta función f, x a la cuarta más y a la cuarta, es convexa usando la definición, la de la clase anterior. No es fácil, no es un ejercicio fácil. En cambio, este es calcular la matriz hessiana, calcular dos pequeños determinantes y verificar que son positivos siempre. De esa manera es mucho más fácil determinar que la función sea convexa. Así que tratemos de ahora en adelante, si es que necesitamos probar la convexidad de una función, usemos esto, ¿ya? Usen la matriz hessiana. Consultas antes de pasar al siguiente ejercicio. Profe tiene una duda en el chat. Ah, no lo vi, perdón. Ah, no, ya. Cristóbal dice, gracias. Profe, si no se cumplen las condiciones del teorema, ¿se debería hacer por definición la función convexa? Hay otras alternativas, pero no son parte del curso, ¿ya? En el curso, por supuesto, como nosotros queremos evaluar si saben determinar que una función sea convexa o no, le vamos a dar funciones que sí lo sean, ¿ya? Así que si no satisface la hipótesis,
En este curso sí, tendrían que utilizar la definición, pero no va a ser el caso. Ya a mí no, yo por lo menos como profesor de este curso no me interesa evaluar si ustedes saben manejar a la perfección la definición de la función convexa, porque no es un curso de análisis. Yo lo que quiero evaluar, lo que quiero medir es si saben calcular, determinar si una función es convexa usando la definición de la matriz hessiana. ¿Okay? Próximo ejercicio. Nos piden exactamente lo mismo, pero ahora es otra función con otro dominio. Dice, demuestra que la función f igual a menos logaritmo natural de x más y, demostrar que esa función es convexa ahora para todo x, y positivos. ¿Ya? O sea, estamos trabajando en el primer cuadrante y sin incluir ningún eje. ¿Ya? Para que tenga sentido la expresión del logaritmo, ¿ya? Para no tener ahí unos logaritmos negativos, ¿ya? Esos logaritmos negativos existen, pero son números complejos. Nosotros estamos trabajando aquí en la Tierra, en los reales, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Vamos a encontrar primero las derivadas, ¿ya? Vamos a encontrar primero la derivada con respecto a x, que es menos 1 partido por x más y, y la derivada con respecto a y es, de hecho, la misma. Menos 1 partido por x más y. Recuerden que la función objetivo tiene antepuesto un menos, ¿ok? Está aquí. Que no se nos olvide ese signo. Ya, pues con estas dos construimos nuestra matriz hessiana, que es de 2 por 2, porque tiene dos variables. Entonces, la matriz hessiana de f, que va a depender de las dos variables, va a ser igual. Ok, el primer elemento es la segunda derivada con respecto a x. Esta es 1, esta es positiva, partido por x más y al cuadrado. Me cortó la inspiración. Vamos a aprenderla de nuevo. Creo que ahora sí, ¿ya? Entonces, aquí, repito, en la matriz hessiana la estoy construyendo al tiro derivando las primeras expresiones, ¿ya? Tenemos f de x, f de y, y estoy colocando al tiro dentro de la matriz hessiana las segundas derivadas, ¿ya? Me salté el paso de escribirlas de nuevo por separado, ¿ya? Entonces tenemos eso que está aquí, la derivada, de hecho son todas iguales. Uno partido por x más y al cuadrado. Déjenme abrir el chat por si es que tienen consultas, estoy siempre monitoreando, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nuestra matriz hessiana. Y como todos los elementos son iguales, podríamos factorizar incluso por 1 partido x más y cuadrado. Y eso es ponderado por la matriz 1, 1, 1, 1. ¿Ya? Esa es nuestra matriz hessiana. Súper sencillo, entonces. El primer menor va a ser el primer elemento, que es 1 partido por x más y al cuadrado. Y ese número siempre es mayor o igual que 0. De hecho, nunca es igual. Es mayor que 0 para todo x, y mayor que 0. Acuérdense que estamos trabajando en ese dominio. Y delta 2 sería el determinante, ¿sí? Y ese determinante es igual a 1 partido por el elemento, ¿cierto? X más y cuadrado, determinante de 1, 1, 1, 1. Esa matriz tiene determinante 0. 0. Y por lo tanto, como el 0 es mayor o igual a 0, para todo x, y mayor que 0, tenemos el caso en que el delta 1 es mayor estricto que 0. Uno le puede poner también la inclusión, no hay ningún problema, ¿ya? Es mayor o igual a 0. Y la otra es mayor o igual que 0. Entonces, nuevamente, h, lo voy a poner así más resumido, es semidefinida positiva en el dominio, es decir, x, y mayor a 0. Por lo tanto, ¿qué significa eso que está acá? Que la función f
x, y igual a menos logaritmo de x más y, es semidefinida positiva en x, y mayores que 0. ¿Ya? Es semidefinida positiva, pero no es definida positiva. Acuérdense que definida positiva, todos ellos tenían que ser mayores estrictos que 0, lo cual no ocurre con delta 2. Delta 2 nos dio igual a 0. ¿Ya? Así que efectivamente la matriz F es, la matriz H es semidefinida positiva, por lo tanto F es convexa. Profe, ¿qué pasaría en el caso de que diera que de que la función es definida positiva? ¿No sería convexa? No te entiendo, perdón, repite la pregunta. De que el hessiano fuera definido positivo, no semidefinida. Ya, ¿La función sería igual sería convexa o no? sí, es más, sería, no quería hablar mucho de ese detalle, pero muy buena observación. Si la matriz es definida positiva, entonces la función es estrictamente convexa, siempre es convexa. En cambio, si es semidefinida positiva, podría ser convexa en algún tramo y, por ejemplo, podría ser horizontal en otro. ¿Ya? Por ejemplo, esta función. Esta función es convexa, por ejemplo. La exponencial. La exponencial es estrictamente convexa, siempre lo es. Pero podríamos tener, por ejemplo, alguna función que es así, que sube y de repente se mantiene horizontal en alguna parte. Por ejemplo, acá. Aquí. Esta recta es constante y después sube. Esa no es estrictamente convexa, ¿ya? Porque tiene un tramo horizontal, pero es convexa. Estrictamente convexa es cuando siempre lo es y siempre está subiendo, por poner un ejemplo, ¿ya? No vamos a trabajar directamente con las definiciones de hacer diferencias entre estrictamente convexa o convexa. En general, en este curso, con convexa basta y sobra. ¿Ok? Miren este resumen. Este resumen tan bonito que hice es básicamente el resumen de todo lo que queda en el curso. Terminamos de ver esos puntos y se terminó optimización. Básicamente estamos trabajando con la resolución de los problemas de programación. Partimos las primeras clases modelando y después continuamos con la resolución. Las técnicas de resolución de problemas de programación que vemos en este curso se dividen dependiendo del problema si es no lineal o si es lineal. Para los problemas no lineales, que esa es la sigla para problemas no lineal, PNL, los problemas de programación no lineal, en este curso nosotros vamos a ver 4 tipos de formas de resolución. La primera, de hecho, ya la vimos, que es la resolución gráfica, ¿ya? Que es poniendo, igualando, encontrando las curvas de nivel de la función objetivo, etc. Y se utiliza para problemas no lineales, generalmente pequeñitos, es decir, para problemas con pocas variables y ojalá pocas restricciones. El segundo que vamos a ver, y que es el que vamos a entrar a ver ahora, es cómo resolver problemas de programación no lineal sin restricciones. Y el método que vamos a utilizar es la clasificación de puntos críticos más un análisis de convexidad, que es como cálculo 3, es básicamente lo mismo de cálculo 3, pero le vamos a meter la componente de convexidad, que es lo que nosotros vimos. Esto es para problemas sin restricciones. Es como onda, maximice esto. Y nada más. Encuentra el más grande, pero sin restricciones. Si tuviera restricciones, entonces nos pasamos a los otros dos casos. Solo restricciones de igualdad, se usan los multiplicadores de Lagrange, que ustedes ya vieron. Y si tuviera restricciones de igualdad y de desigualdad, Lagrange se queda corto. Vamos a tener que utilizar una generalización de Lagrange, que son las condiciones de optimalidad de Karuch-Kuhn-Tucker. Esas son las siglas K, K, T que aparece ahí. ¿Ya? K, Karuch, Karuch, Kuhn, Kuhn, y Tucker. Karuch-Kuhn-Tucker. Esa, ¿ya?
Entonces, en vez de las próximas, más adelante en el curso, en vez de hablar de Karushkun Tucker, vamos a hablar de KKT. Cada vez que yo diga KKT, acuérdense de Karushkun Tucker, ¿ya? Son estas tres personas. Y en la última parte del curso es para resolver problemas lineales. Y eso se usa en este curso, el método simplex, ¿ok? Profe, no vimos modelamiento no lineal. Vamos a verlo ahora. No lineal no nos vamos a centrar en un modelamiento y gastar muchas clases, porque el objetivo de este curso, en la parte de modelamiento, es más bien aprender a modelar cosas lineales, ¿ya? De manera lineal. Los problemas no lineales, sí, vamos a hacer algunos ejercicios también de eso, pero los problemas de programación lineal son el mayor enfoque de este curso más que los no lineales, ¿ya? No es que no los veamos, pero no vamos a destinar tantas horas de clase en ver no lineal, ¿ya? En todo caso, en cálculo 3 igual los vieron. Maximiza el volumen de la caja, sujeto a qué, Igual vamos a ver ejemplos de eso, ¿ya? Lo vamos a ver igual. Entonces, eso es el curso. Terminamos de ver el método simplex y terminó el curso. Penúltima lámina. Aquí pasamos entonces al tema. Programación no lineal sin restricciones. Este es el último tema que entraba para la Solemne 1. La Solemne 1 llegaba hasta acá. ¿Ya? No hay Solemne, pero para que sepan de que la Solemne 1 era eso. Era un modelo equivalente, resolución gráfica y esto. ¿Ya? Super papa y tenía poca materia. La segunda materia, la segunda parte del curso, la materia es más larga, pero es más fácil que la primera. Se los adelanto, si es un curso sencillo, no es difícil. Ya, programación lineal sin restricciones. Vamos a estudiar los problemas de programación no lineal del tipo siguiente. Vamos a trabajar con esto. Minimiza una función sin restricciones. ¿Ya? Vamos a solamente minimizar. Si nosotros nos dan un problema de maximizar f, acuérdense que nosotros podemos encontrar un modelo equivalente donde nosotros, en vez de maximizar f, minimizamos menos f y por lo tanto trabajaríamos con esta. ¿Ya? Todas las definiciones y todos los teoremas que vamos a ver de ahora en adelante hacen alusión a que el problema que estamos resolviendo es de minimización. Entonces, vamos a definir algunas cosas que ustedes ya saben, ¿ya? Sea f una función que va de Rn a R, y esta función se dice que tiene puntos críticos, que le llamamos x, ¿ya? Se dice que x es un punto crítico o punto estacionario si el gradiente de la función evaluado en ese punto te da el cero vector, ¿ya? Que es lo mismo que el punto crítico que vieron en cálculo 1, cuando uno deriva igualas a cero, etcétera, y encuentra los puntos críticos. Esto es lo mismo, pero ahora en vez de igualar a cero la derivada, igualas a cero el gradiente, que es el vector con todas las derivadas. ¿Ya? Eso se le llama un punto crítico. Un punto crítico un punto es crítico si tú lo reemplazas en el gradiente y te da el cero vector. Eso es. Teoremas, que son dos. Se llaman la condición necesaria y lo otro se llama las condiciones suficientes. Teorema, dice, sea f nuevamente una función que va de Rn a R. Si x, aquí mucho ojo, hay que tener cuidado con este teorema. Si x fuera un mínimo local, entonces el gradiente de la función vale cero en ese punto. Ojo con esa definición, porque la implicancia es de izquierda a derecha solamente. Si x es un mínimo local, entonces su gradiente vale cero. Pero al revés, no necesariamente. O sea, si yo tengo un punto cuyo gradiente vale cero, no necesariamente un mínimo local. Podría ser un máximo local. Podría ser un punto silla. ¿Ya? Así que esta condición es solamente para ese lado. Si yo sé que un punto es un mínimo local, entonces yo sí o sí sé que el gradiente vale cero ahí. Pero no al revés. ¿Ok?
Entonces, a eso se le llama el teorema de la condición necesaria. Vamos a ver ahora el teorema de la condición suficiente. ¿Ya? El teorema de la condición suficiente nos permite clasificar si ese punto crítico es un mínimo local, si es un máximo local o si es un punto silla. ¿Ya? La condición necesaria, solamente repito, es la implicancia de izquierda a derecha. Por eso se le llama condición necesaria. ¿Ya? Porque si es un mínimo, el gradiente vale cero. Pero si el gradiente vale cero, no necesariamente es mínimo. ¿Ya? Entonces, la condición suficiente dice que si tienes una función f, que va de Rn a R nuevamente, y tienes un punto x tal que el gradiente es cero, o sea, un punto crítico. No tenéis ideas en máximos, en mínimos, es silla. ¿Qué dice la condición suficiente? Dice, en el primero, si la matriz hessiana evaluada en ese punto crítico es definida positiva, entonces es un mínimo local. O sea, este teorema te permite clasificar ese punto crítico. Si la matriz hessiana evaluada en el punto crítico es definida negativa, entonces es un máximo local. Ojo, estoy hablando de locales, no globales. Todo esto es local. Si la matriz hessiana evaluada en el punto es indefinida, entonces X es un punto silla. Como pueden apreciar, estimados y estimadas, les hice al principio una clase de determinantes de la matriz hessiana, de los menores, justamente para poder entender este segundo teorema que es el más importante de esta clase. Ahora, si llegamos a tener que algún menor es igual a cero, entonces el criterio nada concluye. Es decir, tendrías que utilizar otras herramientas para poder determinar si el punto es máximo, mínimo o es silla. Pero no va a pasar en este curso, no se preocupen. Vamos a tener solamente matrices que sean definidas positivas, definidas negativas o indefinidas, ¿ya? Porque eso es lo que yo quiero medir, ¿ya? Si saben clasificar un máximo local, un mínimo local o un punto silla con la condición suficiente. ¿Ya? Entonces, eso es importante y lo quiero poner en práctica y con eso terminamos. ¿Ya? Dice, identifique y clasifique los Profe, puntos. ¿puede devolverse un poquitito? Un segundo, por favor. A la de Ya, apagar. ahí está. Ya, gracias. Vale. Estamos todos para pasar al último ejercicio y terminamos la clase. ¿Ok? Entonces son dos pequeños ejercicios. Dice, identifique y clasifique los puntos críticos, es decir, encuéntralos y después dime si son mínimo local, máximo local o punto silla, de las siguientes funciones. La primera es una exponencial, e a la menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, para clasificar los puntos críticos, lo primero que tenéis que hacer, lo que tenéis que hacer, compadre, lo que tenéis que hacer es encontrar los puntos críticos. Encontrémoslos. Entonces, vamos a hacer ¿qué hice? No, ahí está. El ejercicio A. La función f de x, y es e a la menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, vamos a encontrar los puntos críticos igualando a cero el gradiente. Entonces, vamos a tener que el gradiente de la función f, que depende de x, y, tiene que ser igual al vector 0,0. Tiene dos ceros porque hay dos variables. ¿Ya? Esa es la dimensión del vector. ¿Ya? Entonces vamos a derivar. Eso significa que la derivada de la función con respecto a x, la derivada de f con respecto a y, acuérdense que ese era el gradiente, cálculo 3, tiene que ser igual al 0,0. O sea, igualar a 0 las derivadas. ¿Ya? Esto es sencillo. Tendríamos entonces menos 2x por e a la menos x al cuadrado menos y cuadrado, menos 2y por e a la menos x al cuadrado menos y al cuadrado,
igual al 0,0. Entonces tenemos que igualar a 0 cada una de esas dos expresiones. Observen muy bien de que este número, la exponencial, siempre es positiva. La exponencial nunca te va a dar 0. Esta también, siempre es mayor a 0. Eso significa entonces que la única posibilidad de x y de y para que el gradiente sea igual al 0,0 es que tanto x como y tienen que igualar a 0. Así que, por lo tanto, hay un punto crítico, que yo le voy a llamar P igual al 0,0. No tengo idea si es máximo o mínimo. Lo vamos a clasificar ahora. Para clasificarlo, necesitamos construir nuestra matriz hessiana. ¿Ya? Tenemos que cachar si es definida positiva, definida negativa, etc. Entonces, construimos nuestra matriz hessiana. La matriz hessiana asociada a la función f y que depende de las dos variables x y, contiene las matrices con las segundas derivadas. Voy a poner un poquito más grande y voy a poner al tiro las derivadas. Esto es menos 2 del producto, menos x al cuadrado, menos y al cuadrado. Se va a ver fea, pero no se preocupen porque después tenemos que evaluar el 0,0, así que hay hartas cosas que se nos van a desaparecer. Más 4x al cuadrado por e a la menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Esa es la primera. La segunda es más cortita, es 4xy por e a la menos x al cuadrado menos y cuadrado. Esta que está acá abajo es la misma, 4xy por e a la menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y la última es menos 2e a la menos x al cuadrado menos y cuadrado más 4y cuadrado e a la menos x al cuadrado menos y cuadrado. Esa es la matriz hessiana. Es horrible, pero no se asusten, porque lo que tenemos que hacer es clasificar el punto crítico, el 0,0. Así que lo que vamos a hacer es evaluar en la matriz hessiana el 0,0. ¿Ya? Y si reemplazan todo, nos va a quedar, bueno, 0 aquí, 0 acá, aquí nos va a quedar menos 2 y aquí menos 2. Miren qué belleza de matriz. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuáles son los determinantes de los menores. El primer menor, el delta 1, es menos 2. Es el determinante de la matriz de 1 por 1, cuyo valor es negativo. Y el delta 2 es el determinante de la matriz completa, nos da un número positivo, ¿cierto? Nos da 4, que es mayor que 0. Entonces ahí nos dieron signos alternados, partiendo con el primero negativo. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa esto? Que la función, me salté un paso. Que la matriz H de F evaluada en ese punto crítico es definida negativa. Y si esa matriz es definida negativa, entonces el 0,0 es un máximo local. ¿Ya? Y ahí clasificamos ese punto crítico. Es súper, súper mecánico. Tienen que encontrar los puntos críticos igualando a 0 ahí esa derivada. Luego construyen su matriz hessiana. Evalúan en la matriz hessiana todos los puntos críticos, que en este caso nos dio uno solo, que es este. Y lo reemplazamos entonces en la matriz hessiana y lo clasificamos. Si es máximo local, si es mínimo local o si es silla. ¿Ya? Eso es para el ejercicio A. ¿Ya? Que de hoy es un poquito fome porque nos dio un puro punto, pero les puse un ejercicio, un B, donde nos van a aparecer más de uno. ¿Ya? Pero el procedimiento, no se asusten, es exactamente igual. ¿Ya? Y el álgebra, de hecho, es más sencilla porque son polinomios. Ya no vamos a tener expresiones con exponenciales tan feas. Entonces vamos a hacer ese último ejercicio
Voy a agregar una hojita acá. Esta bórrala. Va. Ok. El segundo ejercicio es el B y voy a anotar cuál es la función objetivo. La función que depende de x1 y x2 es igual a x1 al cubo más x2 al cubo menos 3x1, estos son 2, menos 3x1 menos 12x2 más 10. Así era, ¿cierto? Espérame, déjame revisar. x1, x2 al cubo menos 3x1 menos más 10. Bacán. Ya, esa es. Entonces, vamos a encontrar los puntos críticos. Nuevamente, el gradiente de f, que depende de x1 y de x2, lo tienes que igualar al 0, 0. ¿Ya? Vamos a poner al tiro cuáles son esas derivadas. Primero con respecto a x1, 3x1 al cuadrado menos 3. Y con respecto a x2 es 3x2 al cuadrado menos 12. Eso se iguala al 0,0. ¿Ya? ¿Qué significa eso entonces? Que tenemos que el x1 es igual a dos posibilidades, a 1 o a menos 1. Y el x2 puede ser también dos posibilidades, ¿ya? O vale 2 o vale menos 2. ¿Ya? Eso significa que tenemos 4 puntos. El 1,2, 1 menos 2, menos 1, 2, menos 1, menos 2. Entonces tenemos esos 4 puntos. Punto 1, el 1,2. Punto 2 es el 1, menos 2. Punto 3, menos 1,2 y los dos negativos. Menos 1, menos 2. Todos esos puntos hay que clasificarlos, los 4. Para clasificarlos, construyes tu matriz hessiana. La matriz hessiana de f, que depende de x1 y de x2, es la matriz que tiene las segundas derivadas. Las segundas derivadas, bueno, son bien sencillas, pues la primera nos da 6x1, 0, 0 y 6x2. Esa es la matriz hessiana, súper chiquitita. ¿Ya? Entonces vamos a ir evaluando puntos. La matriz hessiana de f, evaluada en el punto 1, ¿ya? Pongámosle 1,2, nos va a dar la siguiente matriz. Recuerden, reemplazan el 1 en el x1 y un 2 en el x2. Entonces nos da la matriz 6, 0, 0, 12. Ok, entonces, si se pueden dar cuenta, esta matriz nos está diciendo directamente de que el punto 1,2 es un mínimo local, ¿ya? El delta 1 es 6, el cual es mayor a 0, y el delta 2 es 6 por 12, que también es mayor o igual a 0. Así que el punto P1 es mínimo local. ¿Ok? La matriz H es definida positiva, por lo tanto, el punto crítico es un mínimo local. Lo mismo con las otras, pues hagámoslo más rápido. Evaluemos el punto, el 2, el 1, menos 2. Te va a dar 6, 0, 0, menos 12. ¿Qué está pasando acá?
Bueno, el primer menor es 6. Y el segundo menor es menos, que positivo, y menos 6 por 12, el cual es negativo. Nos dieron signos alternados, pero el primer menor no partió con un negativo, partió con un positivo. Así que no corresponde a ninguna de las clasificaciones de semidefinida, ni definida positiva, ni es la matriz H indefinida, no es ningún caso anterior. Y si es indefinida, entonces es un punto silla. ¿Ya? Si hacen lo mismo para el punto 3, con el menos 1,2, van a obtener menos 6, 0, 0 y 12. Acá el primer menor sí parte con un número negativo, pero el segundo menor también es negativo, es menos 6 por 12. Nuevamente no clasifica en ninguna de las otras categorías, así que P3 es otro punto silla. Y finalmente con HDF, del último punto que era menos 1, menos 2, la matriz resultante es menos 6, 0, 0, menos 12. Aquí obtienes que el primer menor es menos 6, que es negativo, y voy a tener que ponerlo acá, voy a seguir acá, y el delta 2 es 6 por 12, nos da positivo. El primer menor dio negativo, el segundo dio positivo. Por lo tanto, P4 es máximo local. Puse este ejercicio porque nos aparecían 4 puntitos y aparecían de todos. Uno es local, uno es mínimo local, otro es máximo local y otros dos son sillas. O sea, podemos tener ahí una función con puntos críticos, pero de todo tipo. ¿Ya? Eso es la manera de clasificarlos, ¿ya? Pero esto tiene un pequeño problema que en cálculo 3 en general no se los dicen. Yo se los voy a comentar. Cuando volvamos aquí, ahí está. Todo esto que yo he hablado para encontrar máximos y mínimos de funciones, solamente con esta técnica te dan los mínimos locales y los máximos locales. O sillas, por supuesto, ¿ya? No son los globales. Por ejemplo, nosotros podríamos tener, no sé, pues en 3D podríamos tener un paraboloide así, y después baja y encuentra otro paraboloide más, etc. O ya, o en R2, da lo mismo. Entonces, ese puntito que está acá, su gradiente es cero. Su plano tangente a esa superficie tiene pendiente cero. Sin embargo, no es el mínimo global. El mínimo global está acá. Esto es un mínimo, pero es local. Moraleja, para resolver un problema de optimización, no basta con igualar a cero la derivada. Y en cálculo 3 uno pensaba que sí, pero en cálculo 3 por lo general te daban funciones en donde los puntos críticos cuando los clasificabas te daban el global. Pero eso no pasa con todas las funciones. Si tú agarras una función cualquiera, la igualas a cero la derivada y despejas y haces cosas, encuentras solamente los locales. Sin embargo, si tú previamente demuestras que esa función con la que estás trabajando es convexa, entonces cualquier óptimo local se transforma en global. Ese es el último teorema. ¿Ya? Teorema, condición suficiente de optimalidad global, 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 global. Todo óptimo local de una función convexa es global. Por lo tanto, si tú igualas a cero y clasificas los puntos críticos, perfecto, pero ahí tú me dijiste que era un mínimo local, por ejemplo. Pero si la función f, la función objetivo, resulta ser convexa, ustedes ya saben cómo determinarla, si la función objetivo f es convexa,
cualquier óptimo local que tú encuentres ahí, automáticamente es el global, ¿ya? Y por eso, por eso ese meme que está acá, ¿ya? Cuando tu punto crítico es un mínimo local, pero si F es convexa, entonces ese local se transforma automáticamente en global, si es que F es convexa. Por eso es que yo les pasé el tema de la convexidad, porque si yo quiero determinar que un punto crítico es mínimo global, tengo que verificar que la función F sea convexa. ¿Ya? Ese es el último consejo. Vamos a ver más, algunos ejercicios en la próxima clase y vamos a pasar a estos mismos problemas, pero agregando las restricciones. Vamos a tener que hacer ahí un par de cositas más. Así que no sé si tengan alguna consulta. ¿Ya? ¿Todo bien? Es que no había bajado el chat. ¿De qué se están riendo? Ya, no, eso. Así que eso, estimados, estimadas, recuerden. Ah, sí, ¿alguien abrió un micrófono? ¿Consulta? Profe, el tema de las evaluaciones, ¿cómo lo va a hacer si no hay solemne? Se los voy a enviar el día, no sé si mañana o el jueves, cuáles van a ser las ponderaciones. Vamos a tener las mismas evaluaciones de controles y el trabajo de ayudantía. Ya no van a tener otras evaluaciones adicionales. Por supuesto que vamos a tener que cambiar las ponderaciones. Esas ponderaciones yo se las voy a informar porque me quiero poner bien de acuerdo con las otras secciones porque vamos a hacer todo igual y coordinado. Ya, profe, gracias. ¿Bien? Recuerden, por favor, que no se les olvide, por favor, esto está grabado. Recuerden entregar el control antes de que termine el día jueves 23 a las 23:59. Ya a partir del viernes ya no se reciben controles. Yo ya he recibido algunos, hartos controles, de hecho. Así que hasta hay algunos que están pendientes. Para esas personas, recuerden no pasarse del jueves 23, por favor. Este jueves. Ya, si tienen consultas sobre la tarea, o sea, sobre el control, puede contactarse conmigo el delegado o el delegada, ya con copia a un correo a todos, y si quieren podemos reunirnos por esta misma vía, por cada uno de los grupos, y no tengo ningún problema. Ya lo he hecho así ya como con unos 4 equipos hasta el momento. ¿Ya? Si está todo bien y no hay más consultas, damos por finalizada la clase. Les voy a subir el boceto. La clase, como siempre, va a estar guardada en la carpeta Drive para que puedan acceder cuando quieran. ¿Ya? Profe, ayer mandé el informe de mi grupo, cuando pueda me lo confirma. Sí, lo recibí, pero me falta todavía confirmar las recepciones, ¿ya? Yo se los voy a confirmar, ¿ya? Para que queden con la tranquilidad de que lo recibí bien. ¿Ya? Una duda, Roberto dice, una duda. ¿La cantidad de menores depende del orden de la matriz? Sí, y depende directamente de eso. O sea, si la matriz es de orden 8 por 8, tiene 8 menores. ¿Ya? Acuérdate que la matriz tiene que ser cuadrada. ¿Ya? Ya me puedo ir tranquilo. Sí, o sea, no te va a pasar que una matriz de 8 por 8 de sorpresa tenga 14 menores. No, no, no. Si la matriz es de n por n, cuadrada por supuesto, tiene n menores. Profe, ¿Consultan? si bien dijo que, o sea, respecto a obteniendo los puntos críticos no se podía saber si era, o sea, solamente se podían obtener los locales, pero uno en cálculo 3 evaluaba los puntos críticos y después los comparaba y ahí sabía si era absoluto o no. O sea, definía el máximo o mínimo absoluto. Es lo mismo acá, ¿o no? No necesariamente, porque cuando tú reemplazas los mínimos locales, si encuentras un mínimo local, o dos de ellos, por ejemplo, y los reemplazas en la función objetivo, eso no basta para decir que el más chico sea global, porque podrías encontrarte con un caso como este, por ejemplo. Déjame abrir una hoja nueva. ¿Cómo cierro esa? Ahí está. Por ejemplo, pongamos un cálculo 1. Ahí está el eje X y el eje Y, y supongamos que tienes una función que tiene ese mínimo, tiene otro mínimo, y después baja indefinidamente.
Entonces, si tú encuentras este punto crítico y este punto crítico y lo evalúas en la función objetivo, tú dices, ah, este es el más chico. Por lo tanto, debe ser global. Sin embargo, no tiene mínimo el problema, ¿cachai? Ah, ya. Entonces, como tomar los puntos críticos y evaluarlos para ver cuál es el más grande y cuál es el más chico no es suficiente para decir que sea global. Es global si la función fuera, ponte tú, convexa. No sé, una parábola. La parábola es convexa. Profe, pero ¿es convexa acotada? ¿Cómo si es que entendí bien tu pregunta? No, basta con que sea convexa nomás. Por ejemplo, la parábola. La parábola no es acotada, sigue indefinidamente para arriba por los dos extremos. Este punto crítico que está acá, al tiro, es el mínimo global, por ser f una función convexa. Entiendo. ¿Sí? O sea, no sé si entendí yo bien tu pregunta. Sí, lo que pasa es ¿No? que era en el caso de que si uno podía hacerla acotada, por ejemplo, acotar una función, sería como trampa igual. Yo creo. Lo que pasa es que si tú acotas la función, ya te fuiste al tema siguiente, que es cuando tienes funciones objetivo, pero con restricciones. Y cuando tienes ese caso, hay que usar, por ejemplo, si tuvieras minimizar una cierta función f y sujeto a dos restricciones, por ejemplo, que son de igualdad. Ahí sí que tú estás acotando la función, porque no podrías trabajar con la función completa, podrías trabajar con una zona, un sector nomás. Pero para eso, para poder encontrar los puntos críticos con restricciones de este tipo, con igualdad, necesitáis Lagrange, multiplicadores de Lagrange. Ahora, nuevamente, los multiplicadores de Lagrange y todo eso también te permiten encontrar los puntos críticos de problemas con restricciones, pero nuevamente siguen siendo locales. Para saber si son globales, vamos a tener que estudiar además si la función f es convexa en el conjunto de soluciones factibles. Y para KKT es la misma historia. ¿Ya? Hay que hacer lo mismo. Tenemos que determinar si la función es convexa, encontrar los puntos críticos y lo clasificamos a través de ese último teorema. ¿Sí? Y después de eso nos queda simplex y terminó el curso. Si es corto el curso, no tiene tanta materia. De hecho, después se pone súper mecánico. A partir de ahora en adelante, los ejercicios son súper mecánicos. Es como sigue una receta de cocina. Haga esto, haga esto, haga esto. Por eso es que la Solemne 2 es más fácil, porque es más mecánica. ¿Sí? ¿Más consultas? ¿No? Ya. Eso entonces, chicos, chicas, que estén muy bien. Cuídense harto. Va a estar el video disponible en unos 10 minutos más en la página. ¿Ok? Cuídense mucho. Chao, chao.